Entre ríos antiguos, donde el Éufrates serpenteaba como una vena vital sobre la tierra caliente de Mesopotamia, nació una ciudad que no solo soñaba con el cielo, quería dominarlo. Los primeros ladrillos de Babilonia no fueron solo barro moldeado, sino el símbolo de una ambición ancestral: construir un imperio tan elevado que ni los cielos pudieran ignorar. Desde los tiempos de Nimrod, aquel a quien la Biblia describe como poderoso cazador delante del Señor, Génesis 10:9, los hombres allí ya no hablaban más sobre adorar, sino sobre conquistar. Era el inicio de una rebelión disfrazada de progreso, y cada piedra colocada no construía solo muros, sino una filosofía, la de que el hombre se bastaba a sí mismo. La Torre de Babel fue más que arquitectura, fue un manifiesto, y el manifiesto se convirtió en metrópolis. Los vientos traían lenguas de todo el mundo, pero el espíritu era uno solo: desafiar al Creador. Y cuanto más crecían, más se olvidaban de quien los había hecho. Hoy, cuando las ciudades se elevan entre rascacielos de vidrio y algoritmos, ¿acaso no repetimos la misma fundación? El barro cambió de nombre, pero el orgullo continúa intacto. Babilonia floreció como oro en el desierto, una joya de esplendor y poder, donde el lujo encontraba lo divino en cada templo y palacio. Nabucodonosor, el rey que erigió murallas que parecían tocar el cielo y jardines colgantes que desafiaban la aridez, no solo gobernaba, sino que simbolizaba la gloria de la ciudad. En sus manos, el poder era absoluto y su orgullo desbordaba hasta el punto de afirmar: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con el poder de mi fuerza y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. La arquitectura, el comercio y la astronomía transformaron Babilonia en un faro para el mundo antiguo, una verdadera meca para aquellos que buscaban riqueza y conocimiento. Sin embargo, por detrás del esplendor había una sombra creciente, una idolatría que colocaba a hombres y dioses falsos por encima del Dios verdadero. En las fiestas exuberantes y en los altares perfumados, el orgullo era servido en copas de oro, mientras los humildes pagaban el precio con esclavitud y abandono. Y si miramos hacia 2025, ¿no vemos ecos de esa Babilonia en nuestros propios centros urbanos, donde el culto a la tecnología y al poder moldea vidas y esclaviza conciencias? En las calles de Babilonia, el día a día era un teatro donde la grandiosidad y la decadencia se entrelazaban. La ciudad nunca dormía. Las voces de las fiestas resonaban en los templos dedicados a dioses como Ishtar, donde rituales sagrados se mezclaban con la lujuria y la corrupción. La prostitución sagrada era parte del culto, y la desigualdad social gritaba entre palacios dorados y favelas de barro. Mientras los sacerdotes cantaban alabanzas y ofrecían sacrificios, la población sufría bajo leyes severas e injustas que favorecían a los poderosos. Esclavos, extranjeros y pobres luchaban para sobrevivir, sus gritos ahogados por el sonido de los instrumentos y el tintineo de las monedas. La Babilonia antigua, con toda su belleza, era una ciudad moralmente agotada, un reflejo sombrío de lo que sucede cuando la humanidad coloca su propio placer y poder por encima de la justicia y la compasión. En 2025, las luces de neón y los rascacielos esconden desigualdades similares, y a menudo el progreso camufla la decadencia moral que amenaza el tejido social. ¿Cuáles son las fiestas modernas que ciegan los ojos ante los dolores que nadie quiere ver? Antes de que sigamos con esta historia fascinante aquí, en Virtud de En Verso, cuéntame en los comentarios qué te está pareciendo hasta ahora. Tu opinión es muy importante y puede incluso aparecer en los próximos videos. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Así no te pierdes ninguno de nuestros contenidos que mezclan fe, historia y reflexión de una manera que nunca has visto. Vamos juntos a descubrir los secretos más escondidos de las Escrituras. Ahora sí, vamos a continuar. En medio de esa grandiosidad había otra Babilonia, la Babilonia de los exiliados, de aquellos que fueron arrancados de sus raíces y obligados a vivir en tierras extrañas. Los hebreos cautivos, lejos de Jerusalén, llevaban la llama de la fe verdadera en medio de un mar de idolatría y opresión. Entre ellos, hombres como Daniel, Sadrach, Mesac
y Abed-Nego no solo resistieron a la cultura dominante, sino que la desafiaron con coraje y convicción. Mientras muchos cedían a los placeres y a la presión del imperio, estos pocos mantenían viva la llama del Dios único, negándose a arrodillarse ante las imágenes de oro y la arrogancia de los reyes. Sus historias no son solo relatos antiguos, son recordatorios eternos de que, incluso en medio de la tentación y la opresión, la fe puede ser faro y resistencia. Hoy, al igual que ellos, los fieles enfrentan sistemas poderosos, redes e ideologías que intentan silenciar su voz. La pregunta que queda es, ¿dónde está tu coraje para permanecer firme en medio de las Babilonias de nuestro tiempo? Babilonia, en la cúspide de su poder, era más que una ciudad. Era un símbolo de la arrogancia humana contra lo divino. Sus reyes, como Nabucodonosor, creían que su trono y gloria eran eternos, olvidando que los lugares altos que os hicisteis a vosotros mismos son vanidad. Jeremías 3:14. Pero lo que pocos percibieron es que esa grandiosidad tenía fecha de caducidad y el orgullo precede a la caída. Proverbios 16:18. Como una fiera herida, Babilonia comenzó a mostrar señales de fragilidad. Intrigas, traiciones y guerras internas comenzaron a corroer sus murallas invisibles. La profecía bíblica no tardó en cumplirse, anunciando que Babilonia, la gloria de los reinos, será reducida a un montón de ruinas. Isaías 13:19. Y en este momento crucial de la historia, queda la advertencia para nosotros, que asistimos a nuestro mundo moderno erigir sus propios imperios, entrelazados en tecnología y poder económico. ¿Qué sucede cuando olvidamos que todo imperio humano está bajo el juicio del Creador? La pregunta no es solo histórica, es urgente. Para 2025 y más allá, la caída de Babilonia no fue solo una derrota militar, sino un símbolo de la justicia divina contra toda arrogancia humana. Ciro, el rey persa, fue el instrumento elegido para derribar al gigante. Isaías 45:1. Abriendo camino para que el pueblo de Dios regresara a su tierra y reconstruyera sus vidas. La grandiosa ciudad, que un día había sido centro del mundo, se convirtió en ruinas que el viento del desierto llevó casi al olvido. Pero Babilonia no desapareció completamente. Su sombra atravesó siglos, inspirando tanto miedo como admiración. Se convirtió en metáfora de las fuerzas que desafían la verdad, la justicia y la fe. De la misma forma que en 2025, vivimos batallas invisibles entre ideologías y poderes que intentan moldear a la humanidad. Es esa Babilonia contemporánea, hecha de orgullo, materialismo e indiferencia espiritual, la que necesitamos reconocer para no repetir los mismos errores. La pregunta que resuena es, ¿estamos construyendo una nueva Babilonia? Y si es así, ¿cuál será su destino? Las historias antiguas de Babilonia son más que arqueología o cuentos de imperios perdidos. Son espejos que reflejan los dilemas del hombre moderno. Así como Babilonia se jactaba de sus torres y riquezas, hoy nos jactamos de nuestras ciudades inteligentes, redes sociales y avances tecnológicos. Pero por detrás de esas conquistas, a menudo se esconde un vacío espiritual y una desconexión con lo que realmente importa. Babilonia enseñó al mundo que el poder y la belleza pueden cegar, llevando a la decadencia moral y a la pérdida de la verdadera libertad. La búsqueda desenfrenada de estatus, fama y control en nuestras vidas tiene sus paralelos con la antigua ciudad que se convirtió en símbolo de rebeldía contra Dios. El desafío es claro: saber distinguir progreso de orgullo, conocimiento de vanidad. ¿Será que en 2025 no estamos en vísperas de un nuevo capítulo en la historia de Babilonia, donde el hombre orgulloso intenta levantar su propia torre para alcanzar el cielo? Uno de los legados más enigmáticos de Babilonia es la Torre de Babel, símbolo máximo de la ambición humana y de la confusión de las lenguas. Este episodio, relatado en Génesis 11:1-9, muestra cómo el deseo de ser igual a Dios llevó a la
dispersión de los pueblos y a la multiplicación de las lenguas, rompiendo la unidad de la humanidad. Pero esta dispersión también es una invitación a la reflexión. ¿Cuántas veces intentamos unir el mundo por medios artificiales, olvidando que la verdadera comunión nace de la humildad y del respeto mutuo? En 2025, en un planeta conectado digitalmente, enfrentamos una nueva Babel, donde la comunicación es instantánea, pero la comprensión verdadera es rara. ¿Cuántas veces nos perdemos en ruidos, desinformación y orgullo, construyendo muros invisibles entre pueblos y culturas? Babilonia nos alerta que el verdadero poder no está en la imposición de la voluntad, sino en la búsqueda de la armonía que Dios desea para la humanidad. Babilonia no fue solo una ciudad, sino un centro cultural que influyó en la religión, la ciencia y la política por siglos. Sus astrónomos desvelaban los cielos, sus escribas registraban códigos de leyes que moldearon sociedades, y sus templos eran centros de poder espiritual. Pero en medio de toda esa sabiduría estaba el peligro de la idolatría, del orgullo intelectual que rechaza lo divino. La Biblia advierte sobre esto en Daniel 4:30, cuando Nabucodonosor reconoce que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Este reconocimiento tardío revela una lección para nosotros hoy. Conocimiento y progreso no garantizan sabiduría si no van acompañados por humildad y reverencia. En 2025, con el avance de las inteligencias artificiales y de la ciencia, corremos el riesgo de repetir el error babilónico, confiar demasiado en nuestras propias capacidades y olvidar que hay límites y misterios que solo el Creador entiende. ¿Será que estamos aprendiendo del pasado o solo caminando hacia una nueva caída? Además de la gloria y la sabiduría, Babilonia era un escenario de opresión e injusticia, donde el pueblo sufría bajo leyes que protegían a los poderosos y explotaban a los débiles. El Código de Hammurabi, una de las primeras legislaciones escritas, revelaba una justicia dura, pero a menudo cruel y desigual. La ciudad brilló para pocos, mientras la mayoría vivía bajo el peso de la servidumbre y la pobreza. En la Biblia, el profeta Jeremías denuncia esa realidad, diciendo que Babilonia era la gran ramera que domina a los reyes de la tierra. Jeremías 51:7. Esta metáfora fuerte nos recuerda que el poder sin justicia corrompe y que los sistemas humanos pueden convertirse en prisiones para el alma. Hoy, en 2025, las desigualdades sociales, el abuso de poder y la lucha por la justicia continúan siendo desafíos universales. ¿Cómo podemos aprender de la historia de Babilonia para construir una sociedad más justa, donde todos tengan voz y dignidad? En el corazón de Babilonia, la religión era tanto un instrumento de poder como una expresión de fe, aunque a menudo desviada del verdadero Dios. Los templos majestuosos, dedicados a Marduk y otros dioses, eran el centro de las fiestas, sacrificios y rituales que moldeaban la vida social y política. Sin embargo, estos rituales frecuentemente escondían prácticas de idolatría y corrupción espiritual, como se describe en Apocalipsis 17, donde Babilonia es retratada como la gran ramera que comete prostitución con los reyes de la tierra. Esta imagen poderosa sirve como una alerta. Cuando la fe se mezcla con el interés y el poder, el resultado es la pérdida de la pureza espiritual y la esclavitud del alma. En 2025 debemos preguntarnos cuáles son las Babilonias espirituales que rodean nuestras vidas. ¿Dónde estamos cambiando la verdad por la apariencia, la fe genuina por prácticas vacías? La búsqueda de la verdadera conexión con lo divino es un camino arduo, pero esencial para no caer en las trampas del orgullo y la vanidad. Las historias de resistencia dentro de Babilonia son luces que brillan en la oscuridad, mostrando que incluso en medio de la opresión, la fe puede florecer. Daniel y sus amigos no se doblegaron a la presión de adorar ídolos, aún sabiendo que podrían enfrentar la muerte en el foso de los leones o en el horno ardiente. Este coraje no es solo un episodio del pasado, es una invitación a nuestra generación para que resistamos a las Babilonias modernas
que intentan alejarnos de nuestros valores y creencias. En un mundo donde la moralidad es frecuentemente relativizada y el conformismo reina, la historia bíblica nos llama a una fe activa, capaz de desafiar sistemas y renovar conciencias. El desafío es real. Así como Daniel, estamos dispuestos a mantener nuestra integridad cuando todo alrededor parece conspirar en contra, o seremos cómplices silenciosos de las ruinas que amenazan con engullir nuestra alma. Babilonia fue también un símbolo del tiempo y de la historia, mostrando cómo imperios y culturas pasan, pero las lecciones permanecen. El profeta Jeremías anuncia que los muros de Babilonia serán demolidos. Jeremías 51-58. Y esta palabra resuena más allá del concreto y las piedras. Es un recordatorio de que ninguna estructura humana es eterna. El tiempo deshace las torres, borra los nombres y reduce a polvo las grandes realizaciones si no están fundamentadas en la justicia y la verdad. En el mundo contemporáneo asistimos a imperios económicos, políticos y culturales que parecen invencibles, pero que llevan en sí semillas de declive. Babilonia nos desafía a reflexionar sobre la efímera del poder y sobre lo que realmente dejaremos para las próximas generaciones. La pregunta que queda es profunda. ¿Estamos construyendo algo que resista el tiempo o solo apilando ladrillos sobre la arena movediza de la vanidad? Mientras Babilonia se desmoronaba, sus ruinas no desaparecieron completamente. Fueron inspiración para poetas, profetas y líderes a lo largo de los siglos, simbolizando la advertencia contra el orgullo y la injusticia. Pero también enseñaron que, incluso en las cenizas, puede nacer una nueva esperanza. La historia bíblica muestra que Dios no desea la destrucción eterna, sino la restauración, como prometido en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. En 2025 vivimos en un mundo marcado por crisis e incertidumbres, pero el mensaje de Babilonia nos recuerda que después de la ruina siempre hay espacio para la reconstrucción y la transformación. ¿Será que logramos ver esa esperanza en medio del caos actual? ¿O seguimos presos en las ruinas del pasado sin atrevernos a levantar nuevos cimientos? Babilonia nos deja también un legado sobre el poder de la cultura y del arte como herramientas de influencia. Sus jardines colgantes, sus esculturas y arquitectura grandiosa no servían solo para embellecer, sino para afirmar una identidad y una visión de mundo. Así como los medios de comunicación hoy moldean pensamientos y comportamientos, Babilonia usaba su grandiosidad para encantar y controlar. La pregunta que nos corresponde es: ¿hasta qué punto somos impactados por las imágenes e ideas que consumimos diariamente? ¿Cuántas veces aceptamos narrativas prefabricadas sin cuestionar sus orígenes e intenciones? En 2025, la era de la información puede ser también la era de la manipulación, y Babilonia es una alerta para permanecer vigilantes, buscando siempre discernir la verdad en medio del ruido. Babilonia también nos enseña sobre la fragilidad de los sistemas basados exclusivamente en el poder humano. A pesar de todo su esplendor, el imperio cayó, no por falta de fuerza física, sino porque su base moral y espiritual estaba corroída. La Biblia destaca que el orgullo precede a la caída, Proverbios 16:18, y esto se convirtió en una realidad inevitable para Babilonia. En la era moderna, con sus redes globales de poder, finanzas y tecnología, corremos el riesgo de olvidar esta lección esencial. El desafío es mantener la humildad ante el progreso y reconocer que ningún sistema humano es infalible. La verdadera fuerza está en la justicia, en la ética y en el respeto a la dignidad humana, fundamentos que Babilonia abandonó y que nosotros, en 2025, debemos proteger con toda la vigilancia posible. Otro aspecto fundamental de Babilonia es su papel como símbolo del conflicto espiritual entre el bien y el mal. La Biblia, especialmente en Apocalipsis, presenta a Babilonia como un epicentro de la seducción y de la rebelión contra Dios. Una fuerza que atrae con promesas falsas, pero que conduce a la destrucción. En 2025,
Esta lucha no es solo histórica, sino parte de la realidad diaria que enfrentamos, en las decisiones que tomamos, en las influencias que aceptamos, en las ideologías que abrazamos. Babilonia nos desafía a reconocer las fuerzas que nos alejan de la verdad y de la justicia y a elegir el camino de la luz, aunque sea más difícil. Esta batalla invisible moldea el futuro y nuestro papel es decidir de qué lado queremos estar. Al final, la historia de Babilonia no es solo sobre el pasado, sino sobre la elección continua entre edificar o destruir. La caída de Babilonia no fue solo un evento militar o político, fue una derrota que resuena en el alma de la humanidad. El profeta Isaías describe esa caída con palabras poderosas. Isaías 13, 19, 22, revelando cómo una ciudad que se creía eterna se convirtió en desierto y ruinas, habitadas solo por fieras y fantasmas del pasado. Esto nos recuerda que lo que se construye sobre el orgullo y la injusticia no resiste el tiempo ni la justicia divina. En 2025, al mirar las crisis sociales, económicas y espirituales alrededor del mundo, podemos ver ecos de ese colapso antiguo. Babilonia, con su arrogancia, nos alerta sobre la necesidad de repensar nuestros caminos, de reconstruir no solo ciudades, sino valores y corazones. La verdadera reconstrucción comienza en lo íntimo de cada uno, un cambio profundo que transforma no solo el mundo externo, sino la propia alma. Hoy, en 2025, Babilonia puede parecer distante, pero sus reflejos están vivos en nuestras sociedades. La búsqueda del poder absoluto, la tentación del materialismo, la desigualdad que corroe las bases de la justicia, todo eso tiene raíces que se remontan a aquella antigua ciudad. Sin embargo, también somos invitados a aprender del pasado para no repetir los mismos errores. Babilonia nos desafía a mirar hacia adentro, a cuestionar los sistemas que sostenemos y las elecciones que hacemos diariamente. ¿Será que estamos construyendo algo sólido, basado en amor, verdad y respeto, o estamos solo repitiendo un ciclo vicioso de orgullo y caída? La respuesta está en nuestras manos y en nuestros corazones, y la decisión de cambiar puede ser el primer paso para un futuro diferente, un futuro donde la esperanza y no la ruina sea el legado que dejaremos. Para finalizar, la historia de Babilonia es una invitación a reflexionar sobre el poder, la fe y la fragilidad de la condición humana. Es un espejo que nos muestra que toda gloria que desprecia la justicia está destinada a la caída, pero que la verdadera sabiduría viene del reconocimiento de límites y de la búsqueda de lo divino. En un mundo acelerado como el nuestro, lleno de desafíos e incertidumbres, el mensaje bíblico permanece vivo, llamándonos a resistir las tentaciones del ego y a construir vidas y sociedades fundamentadas en la ética y el amor. Que podamos aprender de Babilonia no solo como una historia antigua, sino como una lección eterna que transforma el presente e ilumina el futuro. Al final, como dice en 1900, Proverbios 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y es en él donde reside la verdadera fuerza para resistir a las ruinas y construir algo que dure. Ahora que llegamos al final de este viaje por el ascenso y caída de Babilonia, quiero saber de ti. ¿Será que estamos caminando poco a poco hacia una nueva Babilonia en los días de hoy? Deja tu opinión sincera ahí en los comentarios. Quiero mucho saber lo que piensas sobre todo esto. Y dime también, ¿ya estás suscrito aquí en 1900 en el canal Virtud en Verso? Si aún no lo estás, no pierdas tiempo. Suscríbete ahora mismo porque tenemos videos nuevos todos los días, siempre trayendo historias bíblicas, misterios antiguos y reflexiones profundas que tocan el alma. Voy a dejar aquí al final 2 sugerencias de videos que complementan este tema y espero verte en el próximo episodio. Hasta pronto y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Amén.